Durante estos días hemos podido ver varias de las joyas de la corona y realmente no comprendemos cuántas joyas de la corona hay, dónde se encuentran esas joyas de la corona, para qué se usan esas diferentes joyas de la corona. Empecemos por ahí. La mayor parte de estas joyas de la corona están ubicadas en la Torre de Londres. La Torre de Londres es un palacio que antes era una fortaleza en épocas de Guillermo I el Conquistador, que después se convirtió en residencia de algunos soberanos y hoy en día no es más que un museo que custodia las joyas de la corona y tiene otras partes también como museo. Y en esa Torre de Londres se guardan las principales joyas de la corona y estas se dividen en varias categorías. Hay unas que son ceremoniales y otras que son históricas. Las históricas no se usan, fueron usadas por un rey o una reina en algún momento y ya no se usan. Y hay otras que sí son las ceremoniales que se usan para ciertas cosas. Por ejemplo, una se usa para la coronación de un rey u otras se van a usar exclusivamente para la apertura del Parlamento. Joyas de la corona hay una gran cantidad. Hay prendas, hay brazaletes, hay cetros, hay espadas, hay cucharas, hay toda clase de cosas. Hoy vamos a concentrarnos en las que hemos visto en estos días y después haremos otra sesión donde vamos a explicar las joyas que se utilizan en el momento de la coronación, que es donde tienen un mayor significado. La más importante de todas estas joyas es la joya de la corona, es la corona específicamente, que es la corona de San Eduardo. Es una corona que pesa 2.23 kilos, tiene 444 piedras preciosas y semipreciosas. Es de alguna manera la corona más antigua que hay en Inglaterra. Los escoceses se sienten un poco orgullosos porque la de ellos es más antigua. Recordemos que en Inglaterra, antes de que se uniera con Escocia, y cuando existía solamente la unión de los dos coronas en los Estuardo, hubo un interregno. Mientras que cayó Carlos I con la cabeza cortada y sube después, unos años más tarde, su hijo Carlos II. Vamos, Carlos I, Carlos II. Durante esos años está en el poder Oliver Cromwell y Oliver Cromwell desaparece las joyas de la corona. Nunca se volvieron a encontrar. Nadie sabe qué sucedió con esas joyas de la corona. En Escocia había otras joyas de la corona porque los Estuardo eran reyes de Inglaterra y de Escocia y eran dos reinos completamente diferentes. Y las coronas que vimos en estos días utilizar en Escocia son las joyas de la corona más antiguas que están en Escocia. Esta corona que ustedes ven acá se llama la corona de San Eduardo, porque en teoría era la que había utilizado Eduardo el Confesor, San Eduardo, en su coronación a inicios del siglo XI. Pero realmente esta no es. Esta es una réplica que se hizo para la coronación de Eduardo, de la coronación de Carlos II en la restauración de la monarquía en 1661. La mayor parte de las joyas de la corona son de 1661, año de la restauración de la monarquía. Carlos I, decapitado, Carlos II, el de la restauración, Carlos III, el que veremos próximamente. Entonces, todas estas joyas realmente vienen de las épocas de Carlos II en la restauración. Esta corona solo sale de la Torre de Londres para la coronación del rey. No sale para ninguna otra circunstancia. Hubo una excepción histórica que fue hace unos 2 o 3 años que salió para hacer un documental de la BBC. Le llevaron la corona a la reina de Inglaterra al Palacio de Buckingham para que la mirara y diera sus impresiones y contara de una manera anecdótica y divertida sus recuerdos sobre la fecha de coronación. Y recuerda uno en este documental que se consigue fácilmente en YouTube, la reina como de manera muy graciosa cuenta el peso tan terrible que tiene esa corona y la dificultad para cargarla durante una ceremonia de 3 horas. Sin embargo, no se usa sino para eso, porque es el recuerdo de la coronación del primero, el último de los reyes anglosajones, Eduardo el Confesor, que nos lo muestra aquí en el célebre tapiz de Bayeux. Esa misma corona que usó Eduardo el Confesor,
que no es Eduardo el primero, por razones que hemos visto en otros videos, esa misma corona entonces se va a utilizar hasta las épocas de Carlos I en 1625, que es el último que es coronado con esa corona. Después de eso, como hemos dicho, llega el interregno, Oliver Cromwell se hace coronar. Es una manera muy particular porque él le ofrecieron ser rey, no quiso, no aceptó ser rey, sino la figura era un protector, pero era exactamente lo mismo que un rey, pero con un nombre diferente. Y entonces se corona, pero después deciden no usar la corona y fue una corona diferente, no es una corona de la monarquía. Cuando muere Oliver Cromwell y su hijo Richard Cromwell dice, esto no es conmigo, por muy hereditario que sea la posición de mi papá, yo no me considero capaz de desempeñarlo, y deciden llamar, como hemos visto en varios videos de estas sesiones, deciden llamar de regreso a Carlos II, el hijo del decapitado Carlos I. Y Carlos II llega desde Bélgica y desde o Flandes, que en esa época no existía Bélgica, desde Flandes y de París, y llega sin joyas. No hay joyas y tienen que hacer joyas a la carrera para la coronación del rey. Y como hemos visto entonces, la mayor parte de estas coronas vienen de las épocas de Carlos II, y esa es la corona que utiliza en Westminster en su coronación en 1661. La corona se le han hecho algunas adaptaciones, pero es la misma corona, y la última vez que se utilizó esa corona fue en 1953 en la coronación de Isabel II en Westminster. Entonces esa corona la vamos a ver es ahora, después, dentro de un año seguramente, cuando se haga la coronación del rey Carlos III. La segunda de las coronas, pues son tres coronas importantes las que hay guardadas en la Torre de Londres. La segunda de las coronas es otra que es menos histórica porque es más reciente, pero es la del uso, si lo podemos decir de alguna manera, el uso diario del rey de Inglaterra. Y por diario me refiero a que esta es la corona imperial, que como la vemos aquí es la que está puesta sobre el féretro de la reina Isabel II. La corona imperial fue mandada a hacer para su padre, el rey Jorge VI, porque la otra no se podía usar y había una corona vieja que era demasiado pesado también. Entonces, esta nueva corona la hicieron para el rey Jorge VI en 1936. Y es la corona que se utiliza solamente para la apertura del Parlamento. Aquí ven ustedes a la reina Isabel dando su discurso con la corona imperial, como la tuvo casi los 70 años. Creo que con el último año fue el único año que la reina no se la puso por el peso que tenía hace 2 años. El año pasado, por primera vez, no fue la reina a esta ceremonia. Esta tiene 2.868 diamantes, 11 esmeraldas, 5 rubíes, 17 zafiros, 273 perlas, y pesa 1.06 kilos. Es bastante pesada según lo que nos cuenta la reina Isabel. La otra corona que ya no se usa porque es histórica y que nunca se volverá a usar es la que se conoció como la corona imperial de la India. Esa corona imperial de la India tiene una historia muy diferente a las otras coronas. Por normas de no constitución, porque no hay constitución, por normas británicas, las joyas de la corona no pueden salir del territorio de Inglaterra. Es decir, ni siquiera pueden ir a Escocia, no pueden ir a Gales, no pueden ir a Irlanda del Norte. Entonces, cuando eran emperadores de la India, hubo que mandar a hacer una corona especial que se conoció como la corona imperial de la India, que el primero en utilizarla fue el rey Jorge V. Es el primero y el único en utilizarla. No se utilizó sino solamente una vez. Esta corona tiene 6.170 diamantes, 9 esmeraldas, 4 rubíes, 4 zafiros, y pesa un poco menos que las otras, con 920 gramos. El costo de esta corona la asumió la India, y se les dijo que cuando Inglaterra dejara de ser protector, dejara de ser el territorio, y la India dejara de ser territorio británico, les devolverían la corona. Esa corona está hoy en la Torre de Londres.
Y como les dije, entonces fue la que utilizó el rey Jorge V y la reina María, utilizaron una corona él y la otra una corona parecida, que las utilizaron en la coronación en 1911 como emperador en territorio hindú. Después vienen otras coronas, que son las coronas de las reinas consorte. Cada reina consorte ha mandado a hacer su propia corona, diseña su corona según su gusto, según como le parezca. Los reyes utilizan la anterior, cada reina consorte utiliza una diferente. La reina Isabel, la madre de la reina Isabel II, la esposa del rey Jorge VI, esta era la corona que tenía, la corona de Isabel, reina consorte. La reina María, su suegra, esta era su reina, la esposa del rey Jorge V. Si seguimos hacia arriba, la corona de Alexandra, la esposa de Eduardo VII, esta era su corona. Adelaide, la esposa de Guillermo IV, antecesores de la reina Victoria, tenía esta. Y la primera que tuvo una corona de consorte fue María de Modena, la que dijimos que era la esposa italiana, católica, del rey Jacobo II, al quien a los 2 o 3 años de estar reinando en Londres, lo tumbaron su hija y su yerno holandés, lo sacaron de la corona. Vamos a ver qué hace la nueva reina consorte Camila, qué manda a hacer, si va a utilizar una de las coronas viejas o si va a mandar a hacer su nueva corona. Ya nos veremos en esas informaciones que estoy seguro que no pararán de llegar en los próximos días. Y hay otras coronas muy especiales que hay también dentro de las joyas de la corona en Londres, que son la corona de viuda de la reina Victoria, la más importante. Ella quería, después de haber enviudado de su adorado príncipe Alberto, ella quería usar siempre su velo de luto, pero no lo podía hacer porque la corona no se lo permitía. Entonces mandó a hacer esta hermosa corona, que es la que se podía poner encima del velo y no le afectaba su imagen para nada. Entonces, estas son las coronas. Hay muchas coronas más, hay varias coronas más de los consortes, hay otras coronas específicas para ciertas funciones, pero estas son las más importantes que estamos viendo. Las otras elementos de las joyas de la corona son las espadas. Y hay tres espadas principalmente. Tenemos la que se conoce como la espada enjollada del ofrecimiento, que es la más importante para el rey. Y después están la espada del Estado y la espada de la misericordia, que se utilizan para diferentes cosas. En la coronación se utilizan las tres, pero solamente la primera, la que es la enjollada del ofrecimiento, es la que el consorte va a cargar, la que el rey va a cargar, perdón. Y después la espada del Estado, que es la segunda, es la que se utiliza en la apertura del Parlamento. Aquí ven ustedes, delante de la reina Isabel y del duque de Edimburgo, va lo que se conoce como Lord Chamberlain, que es el que va abriendo la ceremonia y lleva en sus manos esa espada del Estado. Pasamos de coronas, pasamos a espadas y ahora pasamos al otro elemento de autoridad, que es el cetro. Y el cetro de Inglaterra, la corona de Inglaterra, tiene dos cetros importantes para dos tipos de ceremonias diferentes. El cetro de la cruz y el cetro de la paloma. La verdad es que se usan cada vez menos los cetros por pesados, por incómodos, por valiosos y no se tocan. Ya los vamos a ver dónde los estamos usando en este momento. Y el otro elemento de la regalia, el otro elemento de las joyas de la corona es la orbe del soberano. Esta orbe que el rey carga en sus manos, del cual se mandó a hacer una réplica unos años más adelante para que lo pudiera usar cuando coronaron conjuntamente dos reyes al tiempo, que eran Guillermo y María. Guillermo de Holanda y María II, la hija de Jacobo II. Como ellos dos fueron rey al tiempo, entonces tuvieron que mandar a hacer una réplica de este orbe para que cada uno pudiera tener un orbe en la mano. Entonces, si identificamos bien, estos son los tres elementos que tenemos hoy en día en el féretro de la reina Isabel II en Westminster. Está la corona imperial de un lado, está el cetro que hemos hablado y está utilizado el cetro de la cruz
no el de la paloma es el que pusieron, no sé cuál sea la razón de usar uno o el otro, el cetro de la cruz es el que está puesto ahí. El otro elemento siguiente en la regalia es el que se conoce como el bastón de San Eduardo o Saint Edward Staff. Este bastón es de San Eduardo. Curiosamente no he encontrado una foto buena porque tampoco se usa mucho, porque es muy pesado, porque es demasiado valioso y no les gusta sacarlo. Ese bastón de San Eduardo es como un palo para caminar y es el que usualmente puede llevar el monarca adelante suyo caminando. Ese bastón de San Eduardo es de las joyas principales de la corona. Lo vemos aquí en esta mejor foto, donde está acompañado del orbe, de la corona, y ahí hay otros elementos que vamos a ver más adelante. Después de eso tenemos el mazo. Este mazo que cargan y que normalmente vemos siempre o a la entrada de una iglesia o que usualmente lo vemos, y el más importante de todos, lo vemos en la Cámara de los Comunes. Está puesta, aquí está en esta figura, hay una señora que su función específicamente es ponerlo ahí. Y no hay autoridad que valga si no está puesto el mazo. Si el mazo no lo pusieron ese día, nada de lo que haya pasado en la Cámara de los Comunes tiene validez. Esta representa el peso de la autoridad del soberano sobre la Cámara de los Comunes. Recordemos, como lo hemos dicho en otras oportunidades, que el rey no puede entrar acá, pero aquí les está recordando que tiene la autoridad sobre ellos de todas maneras. Joyas de la corona hay muchas más. Joyas de la corona vamos a tener esa especie de águila que hay ahí, esa es la ampulla, es donde están los óleos que se utilizan en la coronación, junto con las espuelas que están a mano derecha y junto con esos brazaletes y muchos otros elementos más en túnicas, en la silla de la coronación, en la piedra de la coronación, que las vamos a ver más adelante. Hoy me interesaba especialmente poder explicarles estos tres que son los que hemos visto y seguiremos viendo el día de mañana en la ceremonia fúnebre de la reina Isabel: el cetro de la cruz, que lo acabamos de ver, el orbe del soberano y la corona imperial. Como dijimos que hay unas coronas en Escocia también, porque no se pueden sacar estas del territorio de Inglaterra. En Escocia el rey tiene otras coronas. Aquí tiene lo que en Escocia se llaman los Honors of Scotland, es decir, las joyas de la corona de Escocia. Y tiene este cetro, esa espada y esta corona. Y esa corona fue la que ustedes pudieron ver en los primeros días después de la muerte de la reina en Balmoral, en Escocia, cuando se puso su féretro en la iglesia en St. Giles, para la cámara ardiente en St. Giles, se utilizó la corona como estoy mostrando acá, y los escoceses estaban muy orgullosos porque era una corona más antigua que las otras coronas. Cuando vayamos a llegar a los momentos de la coronación, vamos a hablar de los otros elementos de la joya de la corona, las túnicas, la silla, los óleos sagrados y todos los elementos que constituyen la regalia del momento de la coronación.